salud, dinero, juicio y mucho, mucho amor. Que se desborde la empatía y que nos duela lo mismo que le está doliendo a tanta gente en Cuba. Bueno, hoy les quiero hablar de algo que ocurre y seguirá ocurriendo siempre que se encuentren personas como las que les vengo a hablar. Bueno, pues ellas son Betty y María, juntas desde el kinder. Betty, de una familia de mucho dinero, la única hija, criada a toda leche. María, la cuarta, de una familia humilde, pero bueno, muy enfocada, donde había mucho cariño entre ellos y apoyo para los estudios y que los muchachos alcanzaran sus propósitos. Pues bien, Betty era una chica muy, muy inteligente, casi genial. Mientras que María no tanto, pero era una muchacha muy aplicada para alcanzar sus objetivos. Así fueron creciendo y siempre juntas. Para la escuela había más muchachos que se fueron sumando con los años, pero ellas dos eran las mejores amigas. Empezaron a crecer, a tener sus novios, seguían juntas en los estudios, juntas entraron a estudiar arquitectura. Y aquí Betty empieza a sobresalir por sus notas y sus cosas. María, no tanto, pero iba sacando también sobresaliente. Aquella un poquito más, pero ella también muy, muy, muy aplicada. Ella se enfocaba y lograba también muy buenas notas. Bueno, pues llega un curso que se iba a pasar en otro país y por lógica Betty consideraba que eso le correspondía a ella y bueno, lo decía, lo alardeaba, se pide un trabajo. María presenta un trabajo tremendo, Betty también, y la seleccionada fue María. Eso fue para Betty, para sus padres y fue un mazo que le cayó en el orgullo, en el amor propio, porque ella se consideraba la mejor alumna de toda aquella facultad. María, sucede que María ni se daba cuenta de todo aquello, porque Betty se le iba viendo como una especie de rabia hacia ella. Un día la mamá de María le dice que estaba desde la cocina y estaba viendo como la amiga la miraba, que no le gustaba esa relación. Y María, ay mamá, tú como siempre, tú ves donde nadie ve, ay mamá, tú. Pero bueno, pero siempre cuando las veía marchar a los diferentes lugares, se quedaba y lo hablaba con el esposo. Hay algo, no sé, pero hay una cosita que no me acaba de cuadrar con esta amiga. María se fue para el evento y le entregaron al terminar la carrera el doctorado. Se fue al doctorado, cosa que Betty no había hecho, pero se puso y lo logró. Betty se casa María, empieza a vivir ya como casadas, con obligaciones. Bueno, hay una oferta laboral de mucha importancia y para todos aquellos jóvenes ambiciosos que se deseaban probar, resultaba de mucho interés. Y bueno, pues fueron seleccionadas las dos, eran las mejores estudiantes, no solo del estado, del país. Ambas llegan a aquella firma y les entregan un proyecto de mucha importancia. Y bueno, continuaban juntas. Betty siempre con su idea que quería hacer, se imponía a sus ideas, pero María sí se dejaba llevar. Siempre, María era una chica que vivía en su mundo, en su mundo feliz,
que ella no era capaz de ver las actitudes, ¿no?, que tenía Betty en ocasiones. Tal es así que un día una compañera de trabajo le dice: tú hablas de ella como tu amiga, tu hermana, pero así no habla ella de ti. Pon mucha atención, pon cuidado a esa amistad, pero eso a ella no le gustó. Ella se sintió muy brava con aquella compañera que llegó a hablarle de la que consideraba su hermana. Pues bueno, mi gente, viene un congreso que se iba a celebrar en un país y el asunto es que ellas estaban en una cafetería y en una de esas que María se levanta a algo, Betty le echa una sustancia al jugo que se estaba tomando. El asunto fue que a María le entra una descomposición y sufre una situación de gastroenterología, que la lleva al médico y la hacen tener días muy malita, que no pudo presentarse, no pudo ir a ese evento que iba a ser 2 días en la capital de un país. ¿Quién fue? Fue Betty. Y María todo el tiempo conversando con ella, comunicada para ver cómo estaba quedando aquella actividad. Pasó eso. Pasaron tantas cosas. María le tenía miedo al agua. María nunca había aprendido a nadar. Y un buen día venía una actividad y bueno, no, ¿dónde se va a celebrar? Y Betty insistió que fuera en una piscina. Un lugar que para María no resultaba de su agrado, ni iba a ser el que eligiera. Y bueno, una vez allí también la empujaron al agua, que afortunadamente habían unos hombres, la sacaron y de eso se hizo un espectáculo tan grande. Habían unos influencers famosos ahí y las cámaras fueron para donde estaba María y ahí la reconocieron y aquello se hizo un alboroto. O sea que Betty pensaba reducirla, llevarla a la mínima expresión y resultó ser un gran día para María y sus familiares en aquella piscina. Y así, y así continuó pasando el tiempo. Y llegaron los hijos y Betty tuvo 2 niños y María tuvo uno. Y volvió María a tener un hijo y resultó que su niño nació un síndrome de Down. Aquello le dio mucha alegría a Betty, que se encontraba en ese momento en el extranjero. Al llegar, que se encuentra con su amiga, ya el niño con unos meses, que fue algo que le impactó ver la armonía y la felicidad que había en aquella casa, que reinaba alrededor de aquel niño, la alegría y aquel sabor especial que había llegado a aquella casa con el nacimiento de ese niño. Ella no sabía qué hacer con María, no sabía cómo opacar a María, mientras María seguía su vida con su marido, con sus hijos y enfocada en su trabajo. Así un buen día, Betty, decide irse a vivir al extranjero, pero después de estar cavilando, ella misma decide que ese día le iba a contar a María, porque después de una llamada telefónica durante la noche y las cosas lindas que María le dijo de lo que iba a representar para ella su ausencia, que esa amistad de tantísimos años juntas, se sintió remordida la conciencia y le dijo que ella la iba a ver, iba a ir a su casa antes de ir para el aeropuerto porque tenía cosas que decirle, que tenía cosas que confesarle que nunca antes le había dicho y que ella ni se podía imaginar. María colgó el teléfono, ¿verdad? Que no se podía imaginar las confesiones que la amiga le daría ese día. Pero amaneció y cuentan que se vio la noticia de un gran accidente en un puente. Luego, con las horas, María preguntando dónde está y se habrá ido. Mira, no vino a verme. Y recibe la llamada de los padres de Betty y le dicen que del accidente masivo que se había
había ocurrido en la ciudad, allí estaba Betty, que iba pasando en ese momento por el puente. María cayó en una gran tristeza, se fue Betty y nunca se imaginó todo lo que hizo en su contra. Así pasa, así pasa, así pasó y así continuará pasando siempre que existan gentes, ese tipo de gente terrible, que todos estamos sujetos, expensos, vulnerables a encontrárnoslos en el camino. Cualquiera de nosotros puede tropezarse con personas siniestras de esa manera. Personas que van, te abrazan, personas que van, cuando se enteran que tú tienes un problema, son los primeros en llegar. Pero no para darte calor, no para darte calor con aquellos brazos, sino abrazándote, deseándote todo lo peor. Los hay, los hay. Y entonces no somos capaces de verlo porque se ven los rostros, se ven las manos, se ven los ojos, pero ni las intenciones y las mentes no se ven. Entonces, tenemos que tratar, mi gente. En este caso no se le puede pedir a María, decir a María. Aquí a María se le puede señalar, porque cuando uno es joven, uno dice, ay, mami, mi mamá me tiene loca, ay, mi mamá. Porque las madres, ay, que siempre son capaces de ver más. Pero ya cuando uno va creciendo, uno sí se da cuenta y después dice, qué razón tenía mamá, porque de toda esa gente que mamá un día nos dijo, no me gusta, no esto, óigame, al pasar los años nos hemos dado cuenta que mamá tenía razón. Pero claro, eran niñas desde que empezaron y crecieron. Pero los que tienen la oportunidad de que les lleguen estos seres, a los 30, a los 40, a los 50, a cualquier edad pueden llegar. Óigame, hay que saber discernir, hay que sacarse eso de al lado. Mira, porque hay que enfocarse. De acuerdo a cómo tú seas es lo que te va a llegar. Lo que tú brindes, lo que tú ofrezcas, acuérdense la casa de los 1000 espejos, lo que tú des es lo que va a llegar a ti. Y cuando llegue una de estas gentes diabólicas, siniestras, mira, saber que tu cuerpo, tu energía misma le haga así, mira, y lo aleje, porque como mismo hay estos bichos que caminan entre nosotros, también hay muy buenas gentes allá afuera hay muy buenas personas, hay grandes amigos que te dan y no lo que les sobra, comparten contigo lo que tienen y más, y se endeudan y más por ti. Hay muy grandes personas, hay muy buenas personas allá afuera. Entonces, mi gente, ¿qué decir de esto? Que, atención, hay muchas Betty, pero hay más María, Hay más María. Vamos a analizar esto entre todos y seguimos.